funcionario de computación científica del posgrado de matemáticas y se reanuda después de los eventos que hemos sufrido todos y tenemos la suerte de estarlo platicando aquí. Y me da mucho gusto que Jesús venga a platicarnos hoy de electrones y nanopartículas. Okay, gracias. Bueno, yo me llamo Jesús Castrejón, estudié la licenciatura aquí en la Facultad de Ciencias y la maestría en el posgrado de Ciencias Físicas, que es en conjunto con el Instituto de Física y el Instituto de Ciencias Nucleares. Mis asesores fueron el doctor Alejandro Reyes Coronado y el doctor Rubén Barrera. Entonces el tema del que les voy a platicar hoy va a ser transferencia de momento de electrones relativistas a nanopartículas. Entonces, lo primero que les quiero mostrar es un videíto que les va a dar una idea de qué se trata el problema, ¿no? Entonces tengo una nanopartícula, como se ve ahí, es la bolita amarilla, y la bolita verde es un electrón. Entonces el electrón se va moviendo en línea recta a una velocidad muy rápida, cercana a la velocidad de la luz, y por ahora no le hagan caso a la flecha azul, y se está moviendo en la cercanía de una nanopartícula. Entonces, debido a este electrón que está cargado, en esta nanopartícula se van a inducir cargas y corrientes que van a interactuar con el electrón, y entonces va a haber fuerzas y se va a transferir momento. El electrón va a mover a la nanopartícula. Va a mover a la nanopartícula. Sí, entonces ahora les voy a explicar un poco del trasfondo de cómo atacamos este problema, o de dónde surge, ¿no? Pues no sé para qué, ¿tienen algún interés especial para esto o no? Sí, hay una motivación. La motivación es que experimentalmente en el 2008 y posteriormente en el 2011 se observó, usando un microscopio de electrones de barrido, que los electrones inducían movimiento a las nanopartículas, ¿no? Entonces estos microscopios de electrones son muy caros, tienen energías de 400 kiloelectronvolts, que son más o menos un 80% de la velocidad de la luz. Entonces producen electrones muy rápidos. Entonces se observó, observando estas nanopartículas, que las nanopartículas se mueven bajo la influencia de las electrones. Entonces, eso fue en el 2008 y en el 2011. ¿Quién los declaró eso? ¿Los americanos? Sí, Phil Batson, en la Universidad de Nueva Jersey, que es el señor que les platicaba antes, ¿no? de comenzar la plática. Entonces, en este trabajo, es un trabajo del 2011 de este señor Phil Batson. Él, pues estas imágenes demuestran, ¿no?, que las nanopartículas se están moviendo. Entonces lo que vemos acá es una nanopartícula grande y una nanopartícula más pequeñita. La nanopartícula pequeñita tiene 1.5 nanómetros de diámetro. La grande tiene 4.5. Entonces usó en su experimento una geometría de tal manera que la fuerza entre las nanopartículas fuera cero. Entonces vamos a usar la nanopartícula grande nomás de referencia, ¿no?, para ver el movimiento de la nanopartícula pequeña. Entonces en esta imagen, son dos imágenes, primero vamos a enfocarnos en esta. El haz de electrones está por acá, a una distancia de 4.5 nanómetros. Entonces, a un parámetro de impacto grande, se le llama parámetro de impacto a la distancia que hay entre el haz de electrones y la nanopartícula, lo que se ve en estos cuadros consecutivos es que la nanopartícula se mueve hacia acá, sería hacia su izquierda, ¿no? Entonces se está moviendo hacia la izquierda, quiere decir que el haz de electrones está atrayendo a la nanopartícula. Después, en esta imagen, se usa un parámetro de impacto más pequeño, el haz de electrones está aquí, más cerca de la nanopartícula, y lo que se observa en los cuadros consecutivos es que la nanopartícula se mueve hacia allá, entonces se está repeliendo. Entonces, en aquella imagen de acá, se resume esto: un parámetro de impacto grande es una interacción atractiva y un parámetro de impacto pequeño es una interacción repulsiva. Entonces, el interés de esto se pensó en aquel entonces, todavía se sigue pensando, aunque no se ha trabajado mucho en eso porque son complicados los experimentos, en una manera de utilizarla como pinzas electrónicas, ¿no? Poder nanomanipular, ¿no?, estas bolitas, poderlas mover hacia donde a mí se me antoje, ¿no?, para otros usos, ¿no?, otro tipo de experimentos. Pero hay una analogía con unas llamadas pinzas ópticas, en donde se usan fuerzas de los láseres para mover partículas, pero eso son partículas de tamaño micrométricos, se usa para mover bacterias, ¿no? Aquí estamos hablando de partículas de nanómetros, ¿no? Esto tiene un nanómetro chiquito, es 3 órdenes de magnitud más pequeño, ¿no?
Entonces, la manera o este trabajo está inspirado en estos experimentos, y entonces la idea fue, vamos a hacer un modelo en donde tratamos de obtener como la física, ¿no? De qué es lo que está produciendo este movimiento. Entonces, metodología, vamos a suponer que la interacción entre el haz de electrones y esta nanopartícula es puramente electromagnética. Vamos a despreciar efectos cuánticos y una gran cantidad de efectos, porque Einstein decía, ¿no?, que una buena aproximación es aquella en donde tiro muchas cosas, sin embargo lo esencial se queda. Entonces, vamos a usar un modelo muy simplificado en donde solamente nos interesan las interacciones electromagnéticas. Entonces, metodología. Vamos a atacar el problema de la siguiente manera. Tengo acá mi esfera, mi nanopartícula, que vamos a considerarla como una esfera. En realidad, en los experimentos se ve que están, pues no son esferas, no son bolitas, ¿no? Pero vamos a considerarlas bolitas nosotros, ¿no? Y acá está el electrón, ¿no?, viajando a una distancia b de la nanopartícula. Entonces, es un conductor, ¿no? Ahí, ¿no? Un alambre, ¿no? Algo así, ¿no? O como es en el ¿se o el electrón viaja en un alambre. Están viajando, no, están viajando en el vacío. En el vacío, lo avientan, ¿no? Lo avientan, están Sí. moviéndose libremente. Sí, okay. ¿No? Y entonces, la electrodinámica nos dice el teorema de conservación de momento, ¿no? Entonces, si quiero calcular las fuerzas, tengo que obtener los campos. Este electrón tiene un campo eléctrico que incide sobre la nanopartícula. A este campo eléctrico del electrón le llamo campo externo. Después, este campo incide sobre la nanopartícula y produce un campo de esparcimiento. A este campo de esparcimiento le pongo de scattering, y estos son los campos, ¿no?, producidos por la nanopartícula. Entonces, si quiero calcular las fuerzas de interacción que siente la nanopartícula, tengo que calcular esta cantidad que se llama tensor de esfuerzos de Maxwell, que viene dado de esta manera, y posteriormente el momento transferido a la nanopartícula viene dado por una integral de superficie, que es, tengo esta nanopartícula, hago una superficie que no interseca la trayectoria del electrón y que encierra toda la nanopartícula. Entonces tengo que calcular este tensor de esfuerzos, hacer esta integral de superficie y posteriormente sumar sobre todos los tiempos. Ahora, esto nada más les estoy explicando más o menos a grandes rasgos de qué se trata. Sí, la P es el momento que... Es el momento. El cambio de momento respecto al tiempo es la fuerza. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que calcular estos campos espacios, ¿no? El campo del electrón ya lo conozco, si lo recuerdan, es nada más el Q entre R cuadrado, el campo de Coulomb, ¿no? Y entonces, es simplemente es como el electrón se está moviendo, entonces tengo que hacer lo que se llama una transformada de Lorentz, ¿no?, para pasar de un sistema de referencia en donde el electrón está en reposo a un sistema de referencia en donde el electrón se mueve a velocidad v. Entonces estos son los campos, ¿no?, del electrón en función del tiempo. Si hago una transformada de Fourier, obtengo los campos en frecuencia, ¿no? Es lo mismo. Entonces... Pero déjanos ver con calma porque... Ok, perdón. Entonces, la E es la B, que es... E es campo eléctrico, B es campo magnético. El campo magnético. Sí. Y gamma es la... ¿qué? Gamma es el llamado factor de Lorentz. El factor de Lorentz, que está ligado con la velocidad de la luz. Ajá. Esto es la velocidad entre la velocidad de la luz. La velocidad entre la velocidad de la luz. ¿Perdón? Las flechitas que tienen lugar ahí. Lo que pasa es que un electrón, si está, o una carga puntual, cuando está en reposo, las líneas de campo pues son así, isotrópicas, ¿no? Cuando el electrón se mueve para allá, estas líneas se constriñen en un plano, en una especie de plano. Así. Entonces, entre más rápido se mueve el electrón, estas líneas de campo, este es un campo vectorial, ¿no? Son las líneas del campo vectorial, se constriñen en este plano. En el límite en el que el electrón se mueve a la velocidad de la luz, entonces solamente tengo líneas de campo en un plano. O sea, sería como un cono, ¿no? Allí, ¿no? Cuando... Sí, es como un cono de revolución. Y luego entonces ahí, ¿dónde transformas de Fourier? ¿A quién transformas de Fourier? Sí,
Esto hago la transformada de Fourier, la usual. Obtengo estos campos. Espérame, ¿quién es tu variable? La variable es t, La respecto al variable es t. tiempo. Ajá. Sí, Y entonces para ponerlos aquí en tienes que frecuencia. eso te da una omega, ¿no? ¿Esa es la omega? Sí, esta omega, es la omega de frecuencias. ¿No reconoces esas flechitas, Javier? Sí, y estas... ¿Qué? No. Es el símbolo de la falange. Ah, ahora sí que se aventó un... Bueno, no, imposible. Entonces, este es el de la B, ok. Sí. Y allí que Estas Ks, estas son las funciones modificadas de Bessel del segundo tipo. Sí. Y estas, entonces ahí te queda la función de Bessel de... Sí, K0 y K1 de orden 1 y de orden 2. Ok. Sí, son funciones nada más que vienen dadas, Nomás- ya vienen tabuladas. con calma. ¿no? La Sí, está bien, ¿no? cultura. Nomás que hay que... Con calma porque nosotros no. Sí, es que la parte central es Pero sí, para hay que entender, está bien. Es Sí. más fácil pasarlo a tocar el problema en el espacio de frecuencias. de frecuencias que en tiempo. Muy bien. Sí, porque los campos, ahorita vamos a ver los campos estos, los esparcidos por la nanopartícula, calcularlos en el tiempo está en chino. Pásalo a la anterior. No, la de las flechitas. Ah, la de las flechitas. Entonces, les estoy explicando a grandes rasgos nada más cómo se obtienen los campos. Ajá. Y en la parte central del trabajo es cómo hago esta integral de superficie, Ajá. que esa está en chino hacerla analíticamente, Ajá. entonces tenemos que recurrir a métodos numéricos. Entonces la T es... Ajá. Donde la T es aquello que está allí. ¿Cuál T? Ajá, este se llama tensor de esfuerzos de Maxwell. El tensor de fuerzas. Ok, muy bien. Sí, viene de la ley, la fuerza de Lorentz, que es, simplemente es, se recuerdan, es la carga por el campo eléctrico más la velocidad de la carga cruza el campo eléctrico. Oye. Otra vez las flechitas. ¿No? Ya. Sí, entonces esta es la llamada fuerza de Lorentz. Si la manipulo, después de un rato de andarla manipulando, puedo llegar a esa expresión de del tensor de esfuerzos de Maxwell. Muy bien, que sí. Ok. Bueno, entonces en la siguiente explico cómo se obtiene el campo del electrón. Después puedo calcular el campo esparcido por la nanopartícula. El campo esparcido por la nanopartícula, bueno, puedo partir de estas son las llamadas ecuaciones de Maxwell, que Maxwell obtuvo por ahí de 1870, no las obtuvo así, esta es la versión contemporánea, en aquel entonces eran 20 ecuaciones, no sabían cálculo como lo sabemos hoy en día, ¿no? Sí, el cálculo vectorial se ha usado hasta este siglo ya. Sí, es un Mediados tanto de- más reciente, ¿no? Ujú. En aquel entonces ponían componente por componente, Componente por de componente. los campos vectoriales, ¿no? Divergencia y rotación. Sí. Sí, esta notación de triangulito no existía antes, ¿no? Triangulito invertido. Entonces estas son las ecuaciones de Maxwell. Estas me dan todos los fenómenos electromagnéticos existentes en el universo, clásicos. Entonces, puedo manipular estas. Esta es una forma del campo eléctrico en materia. ¿Ahí omega es la frecuencia? Sí, omega es la frecuencia. Es la misma frecuencia que había puesto antes. Ah, H mayúscula. H mayúscula es campo magnético, pero es campo magnético en materia. Ah, diferencia de Es proporcional. En este caso simplemente es es una constante. Están relacionadas por una constante nada más. Entonces es básicamente lo mismo. la D. La D también es son proporcionales en este caso. Ah, no es eso. Sí, pero las pongo porque son las de materia. Sí, en general, sí, sí. en materia sí están dadas por esta forma. En este caso sí son proporcionales, pero en general estas cosas son tensores, ¿no? Por eso
Pero en este caso no son tensores, son escalares, entonces son completamente proporcionales. Entonces tengo estas 4 ecuaciones, las puedo manipular, simplemente despejo esta, por ejemplo, y la meto aquí, y obtengo, para desacoplarlas, y en vez de tener ecuaciones de primer orden, puedo tener 2 ecuaciones de segundo orden, ¿no? Esta es la llamada ecuación de Helmholtz sin fuentes. Si resuelvo... Helmholtz. Acá está, Helmholtz. Ah, sí, claro. Sí, es una ecuación de onda. es una especie de ecuación de onda. Entonces, si resuelvo esa ecuación de onda con las condiciones de frontera, dadas en el problema, que tengo esta nanopartícula, ¿no?, obtengo los campos esparcidos. Entonces, por ejemplo, la parte radial, esto la tengo que resolver en coordenadas esféricas, ¿no?, porque tengo una esfera. Entonces, la parte radial me sale la ecuación esférica de Bessel, ¿no? Y en la parte angular, la solución viene dada por unas funciones que se llaman armónicos esféricos vectoriales. Entonces, si recuerdan, los armónicos esféricos normales son, por ejemplo, la solución a la ecuación de Laplace, ¿no?, en coordenadas esféricas. Son unas funciones escalares llamadas GNN, que son ortogonales en el espacio de Hilbert. Entonces, por ejemplo, además para que las vean, ¿no?, estos son los llamados armónicos esféricos vectoriales. Este es el armónico esférico convencional, depende de teta y de phi nada más. Es la solución angular nada más. Entonces, con esto puedo definir estas funciones llamadas armónicos esféricos vectoriales, y entonces el campo, es lo mismo para el campo magnético, ¿no?, viene dada de esta manera la solución. Son unas funciones de R por estas funciones vectoriales que dependen solamente de los ángulos. Entonces, estas funciones tienen algunas propiedades bonitas, son ortogonales en el sentido convencional, espacial, y también son ortogonales en el espacio de Hilbert. Entonces, no me meto mucho con la solución porque es complicada, de verdad son cuartillas y cuartillas de esto, de talacha. Es complicado. Entonces, después de 20 cuartillas de talacha... La suma es infinita porque... Sí, porque son porque estás realmente estás pensando en la base del espacio de Hilbert, ¿o qué? Sí, es una base del espacio de Hilbert. Entonces hay que sumar todas las soluciones posibles, ¿no? Sí, también te induce este otro índice M que va de menos L a L. A este tipo de sumas que van desde un L a infinito y desde un M de menos L a L se le llama usualmente desarrollo multipolar. Entonces, L igual a 0 se dice que es un monopolo, L igual a 1 se dice que es un dipolo, igual a 2 es un cuadrupolo. Y lo que tienes abajo son las propiedades de Sí, ortogonalidad. son las propiedades de ortogonalidad de estos armónicos esféricos vectoriales. Entonces, la solución la escribo de esta forma y meto condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son las mismas, vienen de las ecuaciones de Maxwell. Entonces resuelvo esa ecuación de Helmholtz, esta es la solución general, meto esas condiciones de frontera, 20 cuartillas de talacha después, llevo esta solución. Está fea. O sea, el propósito no es solamente que se den cuenta que está fea. No está fea, está horrible. Está horrible. Y aparte estas cosas son recursivas y está fea. Entonces... Ponlo, está fea, son recursivas, eso es interesante. ¿Sí? ¿Dónde está la recursividad ahí? Aquí no las puse tal cual, pero estas funciones de acá son recursivas. Sí. Dependen de las anteriores. Sí. Estas son unas funciones escalares que dependen del campo del electrón. Pero si lo dices está bien, ¿no? Sí, Oye, no digo que no lo digas. Porque si le quitas lo feo, la haces menos fea. Y aparte es una suma también Sí, no está. de L Está espantoso. infinito de... ¿no? Entonces el propósito nada más de esto es que dada la... ¿Cómo sabemos que no te equivocaste? Ahí va un más, ahí va un menos. Ahí va un Sí, menos. porque para la talacha hay que tener una forma de checar que está uno bien. Sí. Sí, Con el pues experimento. ya vamos varios estudiantes de licenciatura y de maestría trabajando. Bueno, con hay estas gente que situaciones. usa matemática o
cuando hacen desarrollo allí, ciertas partes las simplifican con matemática. Sí, Matemática ayuda a veces si le sabes preguntar, ¿no? O sea, el problema es que hay que saberle preguntar, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Muy bien. ¿Sí? entonces estas expresiones están bien feas. Ya tengo el E-SCAT y el H-SCAT. Después, como habíamos visto en este, tengo que meterlas acá. Después que las tengo acá, o sea, las sumo, las tengo que meter acá, a este tensor de acá. Y ya que tengo esto, tengo que hacer una las zambutas integral de allá. superficie. Y después tengo que sumarla en todos los tiempos. Entonces, analíticamente, no vemos la luz después del túnel. Tenemos que recurrir a métodos numéricos. Especialmente esta integral de superficie. ¿No? Entonces es lo que sigue. Están bien feas, tenemos que hacer métodos numéricos. Tenemos que hacer esa integral de superficie de manera numérica. Entonces, voy a platicarles de dos métodos de integración que son los métodos tipo Newton Cotes, que son los tanto más antiguos y después, bueno, no más antiguos porque ese también lo hizo Gauss, ¿no? Pero sin embargo, por alguna razón la gente no lo usa. Y después, como mi contribución a este problema fue incluir este método de integración, que ahorita les voy a platicar de qué se trata. Entonces, primero, los métodos de integración tipo Newton Cotes. Tengo una función f y la quiero integrar en un intervalo. Entonces, en vez de integrar la función f, voy a integrar un polinomio que se aproxima a esta función, que es lo que pongo acá. La función va a ser aproximadamente igual a un polinomio de grado n. Este polinomio de grado n lo voy a poner de esta manera, donde estos son los polinomios de Lagrange. La estoy interpolando, ¿no? Esta función. Estás representando el polinomio de interpolación en la base de Lagrange. Sí, en la base de Lagrange. Sí, también apenas empecé con eso con mi alumno. Sí, ustedes saben mucho más de esto que yo, ¿no? Sí, y por ejemplo, para n igual a 2, tengo la función evaluada en 3 puntos y interpolo la función en esos 3 puntos mediante estos polinomios cuadráticos, ¿no? Sí. Entonces así se vería la interpolación. Entonces cabe notar que este polinomio evaluado en estos puntos pi es igual a fi, ¿no? Esa es la por construcción. Entonces, por ejemplo, si meto este P2 y lo integro, y supongo que estos están uniformemente espaciados, obtengo la llamada regla de Simpson. Entonces, esta regla de Simpson, originalmente hecha por Simpson, fue hecha para calcular el volumen de barcos. Entonces, por muchos siglos fue como la base, ¿no? Para construir barcos. Funciona bastante bien. Entonces, de la misma manera, puedo tomar un polinomio de grado 3, de grado 4, lo que quieran, y así obtengo las distintas reglas de Newton Cotes. Entonces, si obtengo un polinomio de grado 1, que es una recta, obtengo la regla del trapecio. Si agarro un polinomio de grado 2, obtengo la regla de Simpson. De grado 3, regla de Simpson, segunda regla de Simpson, regla de Simpson. ¿Sí? ¿Poole es el del álgebra de... No sabría, Probablemente. probablemente, pero no sabría decirle. Pero bueno, lo interesante es que a medida que voy subiendo de orden, pues también este es el error, ¿no? Pues también se va haciendo menor, ¿no? La potencia del error va aumentando y entonces voy obteniendo una mejor aproximación, ¿no? Si la h es pequeña. Eso. ¿Perdón? Si la h es pequeña. Sí, si la h es pequeña. Tamaño. Sí, obviamente, menor que 1, ¿no? Por decirlo así. Bueno, estas reglas funcionan y de hecho fue como se hizo originalmente este trabajo, el trabajo de integración de superficie, pero son poco eficientes. Para calcular el momento transferido a la nanopartícula se necesitaban clústeres, se necesitaba recurrir a supercómputo y aún así tardaba semanas. Así se usaba inicialmente esas cosas. Se usaba la regla de Simpson. Sí, pero no es tan precisa como la de Gauss, exactamente. Sí, si hubiera esta, por ejemplo, hubiera dado mejor aproximación, pero yo cuando llegué a trabajar ahí, ya tenían el programa y usaban regla de Simpson. Entonces, mi aportación fue mejorar esa integral numérica, hacer un programa más eficiente. Y para eso recurrí a las cuadraturas de Gauss.
Entonces, a Gauss, siendo muy listo, se le ocurrió lo siguiente. Tengo esta integral, quiero hacerla, por ejemplo, en el intervalo menos 1 a 1, y quiero que evaluando esta función en 2 puntos me dé la integral exacta para polinomios inicialmente. Entonces, para un polinomio de orden 0, la integral es exacta, me va a quedar esto, ¿no? C1 más C2 y esta integral vale 2. Para un polinomio de orden 1, voy a tener esto. ¿No? Para un polinomio de orden 2, esto, etcétera, ¿no? La base canónica. La base canónica. Y entonces quiero que sea exacta hasta un polinomio de grado 3. Y entonces tengo un sistema de 4 ecuaciones, 4 incógnitas, un sistema no lineal. ¿No? Pero en Pero general, facilita. Sí. te tardas 5 minutos y lo resuelves, o menos, ¿no? Y resuelves y obtienes que C1 es igual a C2, igual a 1, y X1 y X2 valen más o menos La 1. chica mano sale. La chita, mano. Sale fácil. Pero eso solamente sirve para polinomios de orden hasta grado 3, ¿no? El mismo principio se puede ocupar si hacemos... Le llamé a fuerza bruta porque hay una manera más inteligente de Claro, sacarlas, ¿no? Es- Entonces, a orden 3 es lo mismo, ¿no? Hasta polinomios de grado 5, tengo 6 ecuaciones, 6 incógnitas, un sistema no lineal de ecuaciones. A fuerza bruta puedo resolver ese sistema. La solución es esa. Y la integral es exacta si quiero integrar funciones que son polinomios de grado 5. Entonces, ¿cómo se hace, no? Más inteligentemente. Pues agarro una familia de polinomios ortogonales, ¿no? Entonces defino una familia de polinomios ortogonales. Pn es ortogonal en intervalo AB respecto a un peso W positivo, definido positivo, si se cumple esto. ¿No? La integral de AB de P sub n, P sub n con este peso es igual a una delta de Kronecker. Esa es la definición de un polinomio ortogonal. Ahora voy a enunciar este teorema. No estoy seguro si así fue como lo dedujo Gauss originalmente, pero esta es una deducción. Sea x1 a xn las raíces de un polinomio Pn. Y el i, el polinomio de Lagrange, asociado a cada una de estas raíces. Entonces, esta integral la puedo aproximar de esa manera, en donde este w sub i viene dado de esta manera. Y entonces, la integral es exacta si f es un polinomio de grado 2n menos 1. Entonces, demostración. Vamos a suponer que f es un polinomio de grado menor o igual a 2n menos 1. Entonces f lo puedo descomponer de esa manera, como un polinomio de grado n por un polinomio de grado menor a n menos 1 más el residuo. ¿Sí? Y entonces, esta integral viene dada de esta manera, pero este al ser un polinomio de grado n y este al ser un polinomio de grado menor a n, pues son ortogonales, porque este lo puedo poner como una combinación lineal de la base. Entonces, esta integral es esto. Después, el residuo, lo puedo poner como los polinomios de Lagrange, de esta manera. Y entonces esta integral, vista de esa manera con los polinomios de Lagrange, me da eso. Y ya terminé. Sí. Pero es un poco para recordar cuál era el teorema original, ¿no? Esta integral viene dada por una suma de unos pesos por la función evaluada en unos puntos, en unos nodos, llamados nodos, ¿no? Donde los pesos vienen dados de esta manera y los nodos son las raíces del polinomio. Entonces, solamente para ver algunas familias de polinomios ortogonales, son los polinomios de Legendre en el intervalo menos 1, 1, con un peso 1. Entonces, si quiero integrar funciones en este intervalo, me agarro los polinomios de Lagrange. Si yo quiero integrar una función que va de 0 a infinito, me agarro los polinomios de Laguerre, etc. El error usual para esta cuadratura pues va como la segunda de 2n derivada de la función. Entonces, vamos a tener en mente esto, 2n derivada, y vamos a regresarnos a estos, que van como n más 1.
más 1, va como h cúbica, h quinta. Entonces converge mucho más rápido la cuadratura de Gauss. Bueno, de esta manera, ¿no? Si f tiene un desarrollo en serie de Taylor de esta manera, pues eso es una limitación, que las cuadraturas solamente funcionan para funciones que pueden ser escritas de esta manera. Pues, por ejemplo, agarro la regla del trapecio y me va a dar la solución exacta de la integral hasta aquí. La regla de Simpson hasta acá, de Boole hasta acá. Mientras que Gauss, evaluando la función en 4 puntos, le da la integral exacta hasta allá. Entonces, pues me agarré la integral de superficie de este tensor de esfuerzos y la calculé usando estas reglas de Newton Cotes, del 1, 2 y 4 y la regla de Gauss. Y estoy graficando acá tiempo de cómputo contra error de la integral de superficie. Y pues se ve que la regla de Gauss converge mucho más rápido, ¿no? Si yo quiero este error, por ejemplo, es más de 10 veces más rápida que alguna de las de Newton Cotes. Entonces, esta implementación de este código permitió que lo que antes se hacía en un clúster en semanas, ahora se puede hacer en esta laptop, por ejemplo, en días. ¿Eso lo hiciste en Excel o qué? No, creo que es Origin. Pero eso no se hace así, se meten las líneas, ¿no? Como, Sí, estas no más unir puntos así. Pero estás suavizando, metes una curva, Sí. usualmente vienen con unas rectas Estas sí deberían de ser rectas. Hay algo de error numérico, entonces sí, originalmente debí de haber ajustado rectas. La función de error contra tiempo de las de Newton Cotes son rectas, son series de potencias. Bueno, algunos de los resultados que se obtienen es que este momento, el momento transferido a la nanopartícula, el espectro de momento, como función de la frecuencia, pues tiene esta forma, ¿no? Entonces tiene una especie de picos, que son resonancias. Esta primera corresponde al dipolo, cuadrupolo, etc. Entonces, podemos hacer la integral en todas las frecuencias, o sea, la integral que yo había puesto antes es en el tiempo, ¿no? Pues puedo hacer una transformada de Fourier y convertirla en una integral en frecuencias, ¿no? También. Entonces se hace esta integral en todas las frecuencias y se obtiene el momento transferido. Esto es en esta dirección longitudinal y se obtiene esta curva. Entonces de la longitudinal no teníamos información experimental, pero de la transversal sí. Si recuerdan, para parámetros de impacto pequeños teníamos repulsivo y para parámetros de impacto grandes teníamos atractivo. Entonces esta es la integral de todas, que es el momento total transferido de la nanopartícula, y acá es negativo para parámetros de impacto pequeños. Entonces con este modelo de electrodinámica clásica pudimos reproducir ese comportamiento que se había observado experimentalmente. Entonces al parecer sí es un buen modelo, ¿no? Tiramos mucho, despreciamos toda la cuántica, nos quedamos solamente con la electrodinámica clásica, pero podemos reproducir eso. Entonces al parecer la interacción electromagnética es fundamental en este fenómeno. Solo un poco para completar, estos son unos videos. Bueno, si recuerdan, el dipolo. El corredor está detrás. Aquí se muestra en ese video el dipolo inducido en la nanopartícula. Entonces, por ejemplo, acá va el electrón y un dipolo, esto tiene carga negativa, acá se induciría una carga positiva, una carga negativa y el dipolo vacío. Ese es un dipolo, es un par de cargas, si lo quieren ver. Entonces, en esta esfera yo tengo una distribución de cargas, sin embargo, le puedo atribuir un momento dipolar. Tiene información acerca de las cargas que se inducen en esta nanopartícula. Entonces es un electrón muy lento, va a 0.0005 la velocidad de la luz, y este es el dipolo inducido en la nanopartícula. Entonces el electrón va aquí y cuando se va acercando
se empieza a inducir este momento dipolar. Y el momento dipolar sigue al electrón. Que a mí me gusta verlo como una analogía con un resorte. Tengo un resorte, pero si lo excito con una fuerza muy lenta, entonces el resorte simplemente sigue esta fuerza externa, ¿no? Entonces el resorte está haciendo esto, nada más. Puedo calcular también la fuerza. Estas son las fuerzas, está separada en fuerzas eléctricas, fuerzas magnéticas. Y lo que se ve, la fuerza magnética es cero. Lo que contribuye ahí son las fuerzas eléctricas y la fuerza van en direcciones opuestas y en sentido, en la línea que une al electrón y a la partícula. Ahora me tomo un electrón más rápido. Si tomo un electrón más rápido, esta es la misma, es esta. El electrón ya tiene un medio de la velocidad de la luz. Entonces el dipolo ya no está siguiendo a la nanopartícula, al electrón. Y además el electrón se va y este momento dipolar se queda oscilando. El video se va a cortar. El momento dipolar se queda haciendo esto. Que es el caso, se imaginan un resorte y llego yo y le doy esto. Le doy un impulso y después me voy y el resorte se queda oscilando, ¿no? Su frecuencia natural. En este caso, esta simulación es para nanopartículas de aluminio, que son distintas. En el experimento que les había mostrado eran nanopartículas de oro. Sin embargo, nos tomamos el aluminio por algunas razones prácticas. También podemos calcular la fuerza para un electrón rápido. Y ahora las fuerzas, que es la línea roja, ya no van en la misma dirección, en el sentido contrario. Y además ya aparece una fuerza repulsiva. En el caso lento, las fuerzas siempre eran atractivas. En este caso ya aparecen fuerzas repulsivas. Entonces, aquí lo que muestro es el momento transferido, pero ahora como función de la velocidad del electrón. Y además lo separo en contribuciones. Este es el momento total, las líneas, los puntos magenta, y las azules y las grises es el dipolo y el cuadrupolo más dipolo. Entonces nomás para ver cómo va convergiendo, ¿no? Esto, a medida que agrego más términos a la suma. Algo interesante de acá es que para velocidades altas, ya muy cercanas a la velocidad de la luz, me aparece un momento transferido repulsivo. Entonces eso nos dice esta estaba en función del parámetro de impacto. Entonces para parámetros de impacto pequeños esto es repulsivo y para parámetros de impacto grandes es atractivo. Aquí vemos en estas gráficas que para velocidades altas es repulsivo. Entonces hay dos maneras de inducir este fenómeno repulsivo en las nanopartículas. Una es con electrones muy rápidos o electrones muy rasantes. Y pues ya básicamente sería esto. Muy bien. Todo. ¿Y para qué lo usa este chango que trabaja en estas cosas? ¿Para qué lo quiere usar? Está como proyecto para hacer pinzas electrónicas. Es la idea. Sí, pero faltan experimentos. Esto solamente fue para entender la física que había detrás de esta interacción. Bueno, y ver que tenía un modelo adecuado, ¿no? Sí. Y que podían despreciar los otros efectos. O sea, realmente, bueno, una demostración completa ya es ver que si consideran el modelo completo los efectos son despreciables. Ese sería lo bonito, Sí. ¿no? Sí, también esta integración que no se había hecho, antes estaban limitados a nanopartículas pequeñas. Estos son para nanopartículas de 1 nanómetro. Ahora, como parte de mi trabajo doctoral, voy a empezar a hacer simulaciones para nanopartículas grandes. Se esperan ver nuevos efectos que antes no se veían. Entonces ya planeamos hacer nanopartículas de 40, 50 nanómetros. Bueno, nos vienes y luego nos platicas qué pasó. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
¿Preguntas? ¿Comentarios? Mario, pregunta. Bueno, a mí siempre ya me habías platicado del problema, nada más que no sé si hay una manera de también publicar tu resultado numérico, ¿no? O sea, creo que me parece muy importante que hayas hecho un aporte en el que reduzcas el tiempo de cómputo y la precisión, o sea, creo que es algo que vale la pena rescatar. Bueno, si se publica sería algo como muy de divulgación, ¿no? Como yo creo que de enseñanza, quizás sí, porque eso es algo que falta, quizás si no se había implementado antes fue porque pues las personas que trabajaban en esto antes no llevaron un buen curso de computacional, ¿no? Bueno, es que ya ha cambiado mucho el asunto, ¿no? Ya las herramientas de cómputo han ido mejorando tremendamente. Sí. Y antes pues, no se daban cursos de numérico antes aquí. Antes se daban cursos de métodos numéricos aquí en ciencias en la carrera de actuaría. Y fue hasta principios de los 90 cuando se cambió y se empezó a dar curso numérico. Y se empezamos a enseñar programación, programaban en Fortran y hacían los cálculos con Fortran, ¿no? Y ahora, bueno, se usa MATLAB y otras cosas, pero antes se fue todo un reto, porque antes lo único que habían era la interpolación, diferencias divididas, una embarrada por encima, ¿no? Ahora ya Sí. se ve. ¿Cuántas personas, cuántos grupos en el mundo hay trabajando este problema? Serían dos nada más. Hay uno en San Sebastián, en España, y el grupo que tenemos acá con Alejandro, el doctor Alejandro Reyes. Y el experimental, Bill Batson, que es el único que hace los experimentos ahorita. ¿Y quién es el que conoce a Alejandro? ¿Rubén o Alejandro o los dos? Los dos, Alejandro fue estudiante de Rubén, Ah, y pues yo también fui estudiante de Rubén, ahorita ya estoy trabajando directamente con viene Alejandro. siendo como el nieto, ¿no? Algo así. Muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta? Bueno, pues vamos a compartir pizza, ¿no? Sí.